Se me está ocurriendo una cosa, amigo Humberto. ¿Qué te parece si te invito ahorita en este momento a que actives tu cámara, o bueno, más bien a que me aceptes la invitación a live y platicamos de voz a voz? ¿Cómo ves? Y este se queda grabado aquí para que la gente después lo vea. ¿Qué te parece? ¿Se arma o no se arma? Listo, va. A ver, amigo, vamos a ver. Bueno, para empezar, déjame ver cómo se hace. A ver. ¿Qué ole? ¿Cómo ¿Cómo estás, amigo? estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Excelente, excelente, aunque no te veo, pero ¿tú me ves? Sí, sí te veo perfectamente. ¿Y ¿Qué me veo? crees? No, yo no te alcanzo a ver, pero vamos a preguntarle a la gente si la gente nos ve. A ver, gente, pongan aquí en los comentarios si están viendo al buen amigo Humberto. Porque digo, yo nada más estoy viendo aquí mi cara, pero quiero ver si pueden ver al buen amigo Humberto. Contesten contesten, please, que esa parte es muy importante. Que te escucho perfectamente, mi querido Humberto, lo cual está genial. Sí, yo te veo bien, te veo sin problema. ¿De dónde estás ahorita? Aquí en tu casa, en la Ciudad de México, estábamos aquí llegando, por eso te pedí que me cortaras tantito porque estábamos abriendo la puerta, pero Ok. aquí estamos, al pie del cañón y siempre con el gusto de que, aunque sea a través de la palabra, podamos hablar bien de nuestro México y en lo particular de lo que nos apasiona, que es la música tradicional mexicana. Excelente, mi querido Humberto. Bueno, ya dicen que sí nos vemos. Así es que bueno, la entrevista va a ser casi casi como por teléfono porque no te veo, pero bueno. Primero que nada, mi querido Humberto, ¿naces en Hidalgo Sí, tú? sí, sí, somos originarios del estado de Hidalgo, como te comenté hace rato, del pueblo de Acayuca. Eh, mi papá, bueno, la familia, toda la familia Meneses e Islas, por lado materno y paterno, somos originarios de ahí del pueblo de Acayuca, en el estado de Hidalgo, y pues de ahí es de donde surge el nombre del grupo folclórico Catl-Yucan. Mi papá era el director de ese grupo, fue el creador de ese grupo y más bien del concepto y del espectáculo que presentaba ese grupo que se llamaba Antología del Guapango. Era un espectáculo muy interesante que a nivel teatral, o tratando de ser un tanto teatral, presentaba todo lo que había sido el origen y evolución del guapango. Hablando un poquito del contexto que comentaba hace ratito, el guapango en los años 70, como toda la música tradicional mexicana, estaba un poco relegada, estaba un poco pues sujeta a toda, como siempre, ¿no? Toda la comercialización que se daba. La música ranchera todavía tenía, la música conocida como ranchera tenía todavía su buen nicho, y por eso pues surgieron grandes cantantes de esa época, también un poco cooptados por la eh, difusión a través de la única televisora que existía en aquel diálogo. Platico con mis hijas de que en aquel entonces, en aquellos años, en los años 70, todos teníamos una televisión, o bueno, la mayoría teníamos una televisión, pero solamente con 5 canales, de los cuales solamente se veían 2. Entonces, estábamos muy limitados en cuanto a la difusión. Y mi papá tuvo a bien crear este espectáculo en donde, te repito, a nivel teatral, llevaba a cabo una exposición musical, escénica y documental de lo que era el guapango desde sus orígenes en su más pura acepción, como música tradicional mexicana, a través de la fusión de los ritmos etíopes y árabes, que al fusionarse con los ritmos españoles como los fandangos, las seguidillas, las peteneras, ritmos españoles ya, llegaron aquí a la Ciudad de México por el Golfo y se fusionaron con la música tradicional de la zona de la Huasteca. Dieron como resultado pues justamente lo que es el guapango, y este guapango pues se llevó a cabo como una difusión en aquel entonces, pues como toda la música tradicional mexicana, ¿no? Vía oralidad, y a partir de los años 30 del siglo pasado, se empezó a difundir, obviamente ya con la posibilidad de contar con una radiodifusora importante como la XCW. Se empezó a difundir en lo particular, y nosotros tuvimos el gran orgullo de conocer a don Nicandro Castillo. Fue a través de él quien, tratando de saciar sus ansias de ser artista, de ser cantante, llegó aquí a la Ciudad de México. Él era originario de Xochiatilpan, Hidalgo, y llegó aquí a la Ciudad de México a tratar de incorporarse, que lo logró, al grupo al que pertenecía ya su hermano Roque Castillo, que se llamaba Los Trovadores Chinacos, que dirigía Pedro Galindo. Pedro Galindo pues era un personaje ya en los años 30, como cantante, como compositor inclusive, y algo de actor, y trabajaron muchos años, en los años 30,
como el grupo Los Trovadores Chinacos. Ajá, era el que te iba a decir. Tú dices Nicandro Castillo, el de justamente los chinacos, ¿no? De que justo que dirigía creo que Pedro Galindo, como decías, ¿no? Así es, exactamente. Y compositor a la postre, Nicandro. Te hablo de los años 30, cuando era muy jovencito. Y ya en los 40 se empezó a componer y se hizo compositor. Para no hacer largo el tema, Nicandro Castillo es autor de El Hidalguense, de Las Tres Huastecas y su, yo creo que más famosa canción, El Cantador, que inclusive acaba de ser grabada por Alejandro Fernández. Wow. Y tiene muchísimos intérpretes, tiene intérpretes a través de, alrededor de todo el mundo, ¿no? Cuando se separa Pedro Galindo de los De trovadores ellos, para hacer cine, perdóname si tienes un error. No estoy seguro, pero creo que los chinacos incluso llegaron a Hollywood. Creo que por ahí de los 40 una cosa así, creo que ellos sí llegaron a Hollywood. No, no sé si estoy en un error, pero recuerdo haber leído algo y en así. los años 30, los trovadores chinacos estuvieron mucho tiempo en Hollywood. Tenemos por ahí alguna entrevista bueno, recientemente lo vi, un programa que justamente mi papá organizó a través de Siempre en Domingo, que no sé si recuerdas porque estás muy joven, pero Siempre en Domingo era un programa masivo en los años 70, sobre todo 70, 80, en donde se componía en su primera parte de una sección que se llamaba México, Magia y Encuentro. Mi papá, con esa inquietud que tenía, que lo caracterizaba, llevó a cabo la gestión ante Raúl Velasco, que era el director del programa, para que se le hiciera un homenaje a Nicandro Castillo. Ahí en ese programa, y que recientemente, de verdad, gracias a unos buenos amigos, Fausto Crespo, logré obtener el programa completo de México, Magia y Encuentro del homenaje a Nicandro Castillo. Y en esa entrevista, en ese homenaje, el propio Nicandro da cuenta que estando en Hollywood en los años 30, pues estaban allá y se aburrieron porque tenían su limusina para ellos solos, una habitación de hotel de hiperlujo, con bar, o sea, quizás lo que hoy pediría Justin Bieber o Luis Miguel o cualquier gran artista masivo, así lo tenían los trovadores chinacos. Pero un día se aburrieron y sin que se dieran cuenta los productores hollywoodenses, agarraron su camión, luego su avión y se regresaron. Se regresaron aquí a México. Y Nicandro empezó a hacer canciones ya en los 40, estas canciones que te digo que son las más emblemáticas, entre muchas otras, tiene como 90 canciones alrededor. Y Órale. también hizo el grupo cuando Pedro Galindo se separa para hacer cine, que después fue muy exitoso como actor, como productor, como director y sobre todo como productor. Durante muchos años de eso vivió y se hizo inmensamente millonario. Sus hijos siguieron ese camino y sus nietos también son los actuales productores de los hermanos Galindo, de productores de programas de televisión no sé si están los que producen ahorita el programa que está en Televisa, no recuerdo cómo se llama, pero lo que hicieron Bailando por un Sueño y cosas a principios de los 2000, son sus nietos justamente de don Pedro Galindo. Y Nicandro, Sí, sí, los Galindo, justamente le decía Galindo. es correcto. Nicandro, bueno, Pedro Galindo se parece de ellos, Nicandro se ve con los integrantes y forma su nuevo grupo que se llamó Los Plateados. Los Plateados de De, Nicandro. de hecho, bueno, para la gente que nos está viendo, en la película de Así se quiere en Jalisco, en el número central de Así se quiere en Jalisco, aparece Don Es Nicandro. correcto, es correcto, es correcto. Y ese trío se llama Los Plateados de Nicandro Castillo. Ay, los que están ahí son los Sí, con su plateados. hermano Roque y, Ah, y un trovador también, también apellidado Castillo, que se llamaba Trinidad Castillo. Para ubicar a Trinidad, tocaba la guitarra al revés, le cambiaba las cuerdas y tocaba zurdo, vamos a llamarlo. De hecho le decían así, el zurdo Trinidad Castillo. No era pariente de ellos, él era de Tabasco. No sé qué fue de él después, pero ese era el trío de los plateados, Nicandro Castillo. Ocasionalmente se hacían acompañar para meter violín huasteco, que es la música del guapango, al viejo Elpidio Ramírez. Estuvo también con ellos un tiempo el gran Antonio Maciel, Antonio Rivera de Nacimiento, que es el violinista que toca en la película Los Tres Huastecos. Inclusive cuando Pedro Infante sale como cura tocando, a enseñarle a es Cuco, el que en realidad está tocando, ¿no? en realidad el playback lo hace Antonio Rivera, a quien tuve el honor de conocerlo también, por cierto, en la casa del actor hace algún tiempo.
Y bueno, pues Nicandro dio a conocer a nivel nacional a través del XW el guapango, pero ya comercializado. Hay una fusión, bueno, no una fusión, sino una evolución del guapango, de tocarse con los instrumentos originales, como es el violín, la jarana y la guapanguera. Se pasó a tocar con guitarras al estilo del trío Calaveras, del trío Tariacuri, con requinto y guitarras. Y ya, a diferencia del son huasteco, el son huasteco es una melodía y un verso cuenta una historia y se acaba la historia al terminarse ese verso. Sigue el puente musical con el violín y viene otro verso y es otra historia. Los sones huastecos tienen como coincidencia un tema para cada una de esas historias. Es decir, por ejemplo, existe un son huasteco que se llama El Huerfanito. El Huerfanito, todos sus versos van relacionados con una historia eh, narrada por un huérfano, con distintas, y cada verso, o cada estrofa más bien, una historia que empieza y culmina. Soy huerfanito y estaba triste, vi pasar el entierro de mi madre y no pude salir, y estando yo en la cárcel no pude salir porque recordaba mucho a mi padre, cosas así, ¿no? Y el siguiente verso era otra historia. Ya con Alejandro Castillo, toda una canción es la misma historia, es una sola historia. Por eso, por ejemplo, Alejandro también es el autor de Sueño, la canción que cantamos ahí con don Miguel Aceves Mejía, y que no había mejor éxito de don Miguel Aceves Mejía. Sueño, toda la historia es Sueño, que es como la obra previa a la obra de Adán Torres Almohada, gran éxito de José José. Yo me acuesto pensando en ti y en el sueño estoy contigo. Y lo que tengo es solamente mi almohada, en fin, cosas así en donde toda la historia es una en la misma canción. Esta es una evolución del guapango, y eso lo presentaba mi papá en su espectáculo de antología del guapango, porque en la primera parte pues salíamos todos, nosotros niños en aquel entonces, ataviados con nuestra indumentaria huasteca totalmente, y salían por los mayores, mi papá y sus compañeros músicos, a tocar sones huastecos, nuestras mamás a bailar con nuestros compañeros, y nosotros como niños nos daban una parte especial, justamente por eso, por la curiosidad de que éramos niños, salíamos a cantar ahí una canción del Querreque, me acuerdo, bailábamos tantito y luego a cantar una canción con mi hermano Germán y también mi hermano de toda la vida, imagínate Manuel, que no somos de sangre, pero somos hermanos de toda la vida por el que tenemos, ¿no? Cuando bueno, después en la segunda parte, pues ya salían ataviados con la cuerda tamaulipeca, ya con sombrero, con tejana, y al estilo de la época de oro del cine nacional, al estilo de la película Los Tres Huastecos o de alguna otra película, no me acuerdo ahorita. Hay una escena en la película El Suavecito, en donde justamente sale Toño Maciel con su trío Los Aguilillas, tocando ahí Cielito Lindo en un agape que le hace este, Parra, el actor, Víctor Parra, y ahí llegan. Entonces, en esa segunda parte, pues ya tocan canciones de Nicandro Castillo, como el hidalguense, como el Gavilán Tamaulipeco, o de otros autores como Tomás Méndez Sosa, con Cucurucucú Paloma, o de José Alfredo, con Serenata Huasteca, ya cosas más comerciales, ¿no? Mi papá tenía una extraordinaria voz de tenor, entonces cuando le tocaba cantar Cucurucucú Paloma, no nos hacía recordar a Lola Beltrán, pero tenía y tiene ahí en las grabaciones caseras que tenemos una potencia impresionante, sobre todo al final de la canción, ¿no? Y en la Bueno, tercera parte, ¿mande? ustedes, ustedes y tú incluido cantan muy alto, ustedes son tenores, o sea, cantan hasta Y mi arriba. Los, hermano, sí, mi hermano Germán, que es la primera voz. Fíjate que hay una cosa curiosa, nos lo hacía ver el maestro Beto. Eh, eh, los tres, Germán, mi hermano, Manolo Fernández y tu servidor, casualmente, porque no, digo, así debe ser en cualquier trío. La primera voz es más aguda por tesitura, la segunda voz un poquito más grave y la tercera voz, que es la mía, mucho más grave. El tema aquí de curiosidad es que esto nosotros no lo sabíamos cuando decidimos hacer el trío. Nosotros no teníamos tesitura definida porque éramos niños, no nos había cambiado la voz, y pues así nos aventuramos. Recuerdo
que cantábamos las canciones y nos alternábamos la primera voz, esta cántala tú, esta tú en primera, esta tú en segunda y tú en tercera, y la otra las cambiábamos y había veces que yo hacía primeras, había veces que Manuel hacía primeras, había veces que Germán hacía primeras, pero no sabíamos, no teníamos la menor idea de lo que hacíamos. Y ya con el tiempo, ya cuando nos cambia la voz y ya cuando empezamos a tener un poquito más de estudios musicales, no académicos, pero sí a través de grandes músicos, verdaderos músicos que nos han apoyado durante toda nuestra carrera, nos dimos cuenta de eso, de que la tesitura de Germán es más alta, la de Manuel es un poco más grave y la mía es mucho más grave. Y eso nos ha funcionado bien porque ya hoy ya no nos alternamos, ya cuando vamos a poner una canción, evidentemente yo esporádicamente me toca una primera. Yo normalmente llevo la tercera, los falsetes y algunas cosas, pero y Manuel su segunda y Germán su primera. Entonces son cosas curiosas, ¿no? Que nos da pues la comunión como trío. De hecho, bueno, ahorita que comentabas lo del viejo Elpidio, para la gente que nos está viendo, el viejo Elpidio, bueno, entre las muchas cosas que compuso, a él se debe junto con Pedro Galindo, la canción de la malagueña, la famosísima malagueña. Mi querido Humberto Meneses, me corregirás si estoy en una imprecisión. Sí, me voy a permitir, con la confianza que te tengo, de corregirte por esa imprecisión, en función de lo siguiente. Okay. Justamente ahorita que he hablado de que llega Nicandro a incorporarse al grupo de los trovadores chinacos, y que empieza a cantar los sones huastecos, que pues, era su alma mater de Nicandro, pues empieza a enseñarles, junto con Roque, su hermano, que también lo había abrevado mucho, y al mismo viejo Elpidio, le empiezan a enseñar a Pedro Galindo todo el repertorio huasteco, de los sones huastecos. Por aquel entonces se constituye la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México, y Pedro Galindo, que tenía una visión impresionante, empieza a registrar, empieza a decir, vamos a registrar estas canciones, y empiezan a registrar estas canciones que son canciones de la época, algunas de la colonia, o de los, okay, a principios de la independencia. Por ejemplo, el Soldado de Levita, ahorita me acordé, tenía un verso, es un verso antiquísimo que decía, a ver si me acuerdo, decía: soy soldado de Levita, visto las 3 garantías, cargo mi fusil a la espalda y ayuno todos los días. Pero se refería a las 3 garantías a la época de la independencia. Pero era un verso del son huasteco, la leva, o ya muy comercializado, el son del Soldado de Levita. Entonces Pedro Galindo empieza a registrar junto con los demás integrantes. Creo que Nicandro, como decía, a mí me tocó la Cecilia, a mi hermano Roque le tocó el Sacamandú, y al viejo Elpidio le tocó, pues, regístrate la malagueña. Cuando en aquel entonces ellos cantaban la malagueña, pero había un trío que se llamaba Los Murciélagos, la cantan y les pega, no sé bien cómo podremos interpretar que les pega en ese contexto de los años 30, pero funciona la canción, y Pedro Galindo, no, vamos a registrarla los dos, somos coautores, tú, viejo Elpidio, y yo, Pedro Galindo. Con esa visión comercial que tenía don Pedro, al ratito la graban los Calaveras, se hace un hit, al ratito, bueno, unos años después llega don Miguel Esteves Mejía, se hace un hitazo, y es el hit uno de los grandes hits de la música tradicional mexicana, que sí, registrada por Elpidio Ramírez y por Pedro Galindo, pero realmente es un son muy, muy, muy viejo, de los años 1700, 1800. Pero pues es la oportunidad y la historia. Yo no estaría, o sea, yo no sancionaría de ninguna manera el aprovechar esta circunstancia por parte de Pedro Galindo, porque al final del día su labor estuvo en sí dar a conocer esa obra, esa música, esas canciones que pues datan de hace 200 años tranquilamente, y que hoy en día siguen siendo referencia importante de la música tradicional mexicana. Wow. Oye, amigo, quedé asombradísimo, porque no me lo esperaba. Digo, yo conozco un poco de lo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, porque pues ya sabes que nos desenvolvemos un poquillo en esta onda, ¿no? Uh-huh. Y justo, bueno, pues la malagueña ves que forma parte del catálogo de oro que le llaman y no sé qué. Y pues siempre me quedó lo de la coautoría, ¿no? Pero no me sabía todo ese
todo ese trasfondo. Gracias, qué buena onda. Y la gente que está oyendo esto, que lo verá después, seguramente va a sorprenderse como yo estoy sorprendido. Sí, son de esas curiosidades que nos da este México nuestro. Ahora bien, vamos a la parte importante. Por lo que me cuentas, vaya, tu papá con el grupo hacen un espectáculo muy digno, muy bonito. ¿A ustedes les preguntan si quieren entrar? ¿Les da curiosidad y piden entrar? ¿Cómo es que comienzan a formar parte de esto? Fíjate que mi papá empieza a hacer este espectáculo, pero lo liga mucho al ámbito familiar. Entonces aquí en la casa, bueno, en la casa de donde vivíamos, pues empiezan a llegar ahí los músicos, los bailadores, con sus familias. Y yo recuerdo, digo, no soy así tan preciso porque te estoy hablando de 1970. El grupo lo formó en 1971 y nosotros empezamos en 1974. ¿Cómo? O sea, no recuerdo que mi papá nos haya dicho, ¿quieren entrar o no quieren entrar? Y menos en aquella época en donde pues como que la voluntad de un niño era Era poco nula. nula totalmente, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo, lo que sí tengo muy presente, fue que en 1974, digo, sé la fecha porque tenemos por aquí los programas. Se presentó el espectáculo en la Plaza Santa Veracruz, atrás de la Alameda. Y que por cierto, una cosa curiosa, ese evento lo dirigió nuestra queridísima amiga Janet Arceo. Ah, Y un saludazo. sí, una Todo. genial persona, ¿no? Y lo presentó, y mi papá nos dijo, me dijo a mí, me acuerdo, sale a tocar el tambor conmigo, una canción de la autoría de mi papá que se llama Tarahumara. Porque en la tercera parte el grupo cantaba canciones de la autoría de mi papá, comprendiendo el contexto de los años 70 en donde había un cierto auge por la música de protesta. Mi papá, sin perder, que era su lucha, sin perder su esencia del guapango, dice, también bajo el ritmo de guapango podemos hacer una denuncia social, no solamente como en aquel entonces se generaba, llevar a cabo la protesta social a través de ritmos andinos o ritmos sudamericanos. Mi papá decía, lo mismo nos da ser importadores de música extranjera de Estados Unidos que de música sudamericana. Aquí en México tenemos nuestros ritmos y en mi caso, como hidalguense, tengo mi ritmo madre que es el guapango y bajo este ritmo voy a hacer una serie de canciones de denuncia social. La denuncia social de mi papá se llevó a cabo a través de cantarle al tarahumara, al ixtlero, al cañero, bajo una canción que se llama Zafra Amarga, al minero, en fin, a distintos, al jornalero, aquel que se va a Estados Unidos tiene una canción que se llama Pedro Pérez Labrador, que se va a Estados Unidos y que se da cuenta que lo único que había hecho era haberse cambiado de patrón porque sigue siendo oprimido. Pero bueno, eso es lo que hacía. Y a mí me dijo, ponte a tocar aquí el tambor conmigo en Tarahumara, porque vas a salir. Bueno, ya salí. Y mi hermano, que era más avispado, mi hermano, cantaron el hidalguense y él salía con su guitarrita y se ponía a cantar, él le daba curiosidad a la gente, ¿no? A partir de ahí es cuando empezamos más o menos a involucrarnos con esto, pero ya un poquito más adelante, mi papá ya nos dio una tarea ya muy formal, como te decía, de cantar una canción, un verso de una canción, cada uno nos contestábamos. En aquel entonces Manolo tenía una extraordinaria voz de soprano, yo creo, y pero muy bien. Todo esto termina en 1979 cuando mi papá ya decide cambiar o no decide, sino muchos de los integrantes deciden terminar su labor ahí y ya lo integra con bailarines profesionales, ya no eran nuestras mamás, ya no era la familia, ya eran bailarines profesionales y nosotros como niños pues quedamos al margen, ya no tuvimos nada que hacer, pero pues los tres, Manolo, Germán y tu servidor, nos quedamos con la curia de decir, vamos a seguirle nosotros, como lo hacían ellos, vamos a hacerlo ahora nosotros. Y queríamos también tener bailarines, queríamos tener narradores, queríamos tener otros músicos, en fin, queríamos casi tener niños, pero teníamos 10, 11 años, pues era medio complicado, ¿no? Pero nos dedicamos, empecemos como trío. Y así empezamos en 1979, por eso te decía que son 46 años ya, en abril del 79. Nos juntamos, empezamos a ensayar. La el primer evento pues, fue, ya sabes, el papá de un amigo
que cumplía años, pues nos contrató y fuimos a cantar 2, 3 horas y nos pagaron, nos emocionamos, nos presentamos con mi papá nos ayudó. En aquel entonces había una cosa que se llamaba Fonapaz, después Fonaculta, o la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nos contrató para trabajar. En aquel entonces, todos los sábados y domingos, había eventos culturales en las explanadas o parques de las delegaciones, de las 16 delegaciones. Y así estuvimos todo, te puedo decir, todo el año 80, 81, 82, trabajando así, algunos eventos, algunos festivalillos que nos invitaban. Obviamente en la escuela no podíamos faltar, los 10 de mayo, ahí estamos. Era nuestro incipiente inicio, ¿no? Y de ahí pues empezamos a agarrar el gusto, ya como trío dijimos, no, pues nos quedamos. Yo me dediqué a aprender a tocar el violín, cosa nada fácil, lo sigo aprendiendo, no he pasado del primer año, pero sigo necio en querer aprender. Y con el tiempo, pues ya nos dieron la oportunidad de grabar un disco en 1983, un LP. Y aquí tengo, por cierto, algunos, déjame ver si se puede ver. Mira, ahí tengo algunas portadas de los discos que hemos grabado. Uno de ellos, de aquí del medio, del fondo, es el LP, no que dice en CD, para pues para tenerlo aquí colgado, ¿no? Pero empezamos a trabajar y bendito a Dios, pues ya son 46 años, ¿qué te puedo decir? Hemos trabajado en muchos lugares, en programas de radio, de televisión, centros nocturnos aquí en la Ciudad de México. Una cosa que nos llenó de mucha satisfacción fue haber entrado al Hotel Marisabel Sheraton, en el bar El Jorongo. Donde estuvimos Calaveras 20 y tantos años. Exactamente, y justamente en sustitución de ellos. Una cosa, nosotros los vimos ahí actuar, mi papá nos llevó en un mano a mano de los Calaveras y del trío Tariacuri. O sea, no nos dejaban entrar. Te tocó conocer todavía a Raúl Prado, entonces. Claro, hicimos buena amistad. Bueno, mi papá hizo buena amistad con él y tuvimos la oportunidad de convivir con él. Muy poco con don Miguel Bermejo. ¿Él estaba todavía? Sí, claro. Bueno, don Miguel fue el último, el que estuvo al final. Don Miguel Bermejo fue el último. A don Pepe Saldívar, ya no. Pepe Carioca murió en 75, me parece. Es entonces, correcto. Por las fechas sí sabía que él ya no. Pero yo pensé que nada más te había tocado Raúl. Oye, conociste a 2 de 3, caray, amigo. Sí, a 2 de 3. No había celulares para tomarnos fotos, ni mucho menos videos, pero sí tuvimos la oportunidad de conocerlos a los dos. Nos enseñaron, y con quien convivimos más fue con el trío Tariacuri, con don Norberto Mendoza, Eligio Mendoza, y ya no estaba Juanito Mendoza, él murió en el 78, pero ya no tuvimos la oportunidad de convivir con Juanito. Y don Norberto tenían a distintos integrantes, o tuvieron a distintos integrantes del trío Tariacuri, y con ellos sí convivimos mucho. Nos enseñaron, nos decían, hazle así, hazle asá. Con Nicandro también tuvimos la oportunidad de que nos orientara, hazle así, hazle asá, tócale para acá, tócale para allá. Y ese tipo de enseñanzas, pues las hemos seguido, o las mantenemos vivas en nosotros cuando salimos a cantar. Hay una cosa curiosa, cuando salimos a cantar, yo siempre les digo, estamos cantando los tres y estamos platicando. Para el público estamos cantando, pero entre nosotros estamos platicando, porque de repente si estamos tocando algo de Nicandro Castillo, nos acordamos de alguna anécdota con él. Y pues es muy bonito, para nosotros es muy, muy satisfactorio el tener ese tipo de recuerdos. Y haber entrado al show de los Calaveras, pues fue una cosa maravillosa. Estuvimos 8 años ahí en el Jorongo. Estuvimos en la pulquería con el señor Molina, en la Zona Rosa, en la pulquería Las Glorias de Baco, así se llamaba. En la Torre del Oro del Sevilla Palace, en el Camino Real, en fin, en muchos centros nocturnos. En San Juan del Río abrimos un centro nocturno ya. Y programas de radio, ferias, palenques, festivales, en fin, de todo. Donde nos llaman, ahí estamos. Fiestas particulares, ahí estamos. Ahora bien, ¿en qué momento digo? Ya sé que tienen, bueno, por lo que me cuentas ahora, ya entiendo de dónde viene este bagaje tan bien fundamentado y pues estos cimientos que tienen tan establecidos, tan de tanto respeto, de tanta, ¿cómo expresarlo? Con unos cimientos tan importantes de lo que es el huapango, pero aquí viene la otra pregunta. Yo sé que tú eres muy fan de Jorge Negrete, y además sé que conoces mucho el mundo de la música mexicana.
¿En qué momento te empapas también de todos los cantantes? Como, o sea, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante y todos ellos. Pues también yo no puedo negar que lo que uno es producto de lo que uno vive con sus padres, con su familia, ¿no? Mm. Hace rato te platicaba que mi papá tenía una extraordinaria y potente voz, porque él también era extraordinario fan de Jorge Negrete. Él quería imitar a Jorge Negrete y no lo imitaba desde el punto de vista imitación burda, pero sí tenía un registro amplísimo, como Jorge, tenía una potencia muy, muy, muy amplia, no tenía estudios de canto, pero de verdad, mi respeto, él era más fan que yo, evidentemente. Y cuando, en la casa, pues escuchábamos los discos, porque además teníamos prohibido escuchar cosa que no fuera música tradicional mexicana. En la casa no solamente escuchaba al trío Tariacuri, a los Rocatianos, gran grupo de Guapango, y a Nicandro Castillo, ¿no? Pero también tenían por ahí sus discos mi papá de Jorge Negrete, y yo cuando escucho a Jorge Negrete digo, no, pues es que Jorge Negrete es la ley, no puede haber más. Eso evidentemente, a través de Jorge Negrete es que nos lleva o me lleva a mí, viendo pues al resto de los grandes cantantes de su época, ¿no? Obviamente a Pedro Infante, a Miguel Aceves Mejía, a mismo Javier Solís, que para mí está en el top 2. Javier Solís es extraordinario para mí. Este, Maravilloso. y otros grandes cantantes que han quedado un poquito sesgados de la popularidad y que grandes como ayer estaba escuchando a don Emilio Galvez, por ejemplo, Ah, claro. gran cantante, al Charro Abitia, con Cuño de Javier. Me quitaste la palabra de la boca porque justo te iba a preguntar. El Charro Vitia murió en el 95 y el Así es. Charro Vitia realmente se puede decir que trabajó hasta el final. O sea, fue un hombre muy activo. Por las épocas que me das, ¿alguna vez lo llegaste a conocer? Fíjate que no, o sea, no, sí lo conocí, sí lo vi actuar en los años 80, fines de los 80. este, se, Televisa, primero Televisa y luego la XTQ, que era parte de Televisa, organizaban el Festival Ranchero cada año. Y ahí en el Ajá. Festival Ranchero, el primer Festival Ranchero, segundo Festival Ranchero, etcétera. Ahí lo vi actuar al gran Charro Vite por ahí del año 87, 88. Ya mayor, pero todavía extraordinario. Ahí había gente muy, muy, muy valiosa. Algunos los pude tratar posteriormente, a muchos no, como el Piporro, como a los hermanos Aizar. Bueno, más bien a Juan, porque David ya había muerto, David murió en el 82. Y hay muchos otros cantantes, ¿no? Pues, obviamente hay a Alberto Ángel el Cuervo, nuestro gran hermano, gran amigo. ¿Te, A, te a, tocó Tito Guizar? ¿Mandé? ¿Te tocó Tito Guizar? No, Tito Guizar, no, fíjate que ahí sí no recuerdo haberlo visto en esos festivales, porque Germán y yo éramos fans de ir al Teatro de la Ciudad, que es en donde se llevaban a cabo, y ahí los veíamos. Casualmente nosotros, bueno, esto termina por ahí de los años 89, 90, ya 91, pues ya no se hace, y en el año 95, quien trata de revivir esto fue don Roberto Romero de la Torre, el esposo de Daria Inés, hija de Flor Silvestre, hermano de Pepe Aguilar, en fin, ya para ser toda la familia, ¿no? Y organizó un evento que se llamó Festival Canto de México en el año 95, justamente. Nos tuvimos la oportunidad de participar nosotros ya y concursamos ahí. Nos fue muy bien, tuvimos mucho éxito como intérpretes. Y bueno, también Adelfo Hernández de los Rogacianos, que la vida nos llevó a conocerlo como siendo nuestro ídolo, como compositor. Y en estas fechas de agosto del año 95, cuando fallece el Charro Abitia, en consecuencia de ello, al premio al mejor intérprete del festival le pusieron Charro Abitia. Pero era Wow. un gran cantante, un gran intérprete, y yo la escucho y digo, qué barro, qué manera de cantar, ¿no? Mira, a mí me impacta el Charro ahorita que la edad que tenía y seguía con el torrente de voz todavía, o sea, muy Ahí sí potente. un chorro de voz, Sí. sí, Es ahí un más, chorro de voz. de hecho, muy poco, porque realmente fue muy poquito, pero todavía tomó algunas clases con Pearson, con Pearson, el Charro ahorita. Fíjate, fíjate, ahorita que tocas el tema del maestro José Pierson, que evidentemente es maestro de muchos cantantes de la época de los años 30, 40. Hay por ahí una foto que me permitís ver en la página de Jorge Negrete, en donde aparece el maestro Pierson, Jorge Negrete muy jovencito. Yo creo que esa foto
puede ser por ahí del año 35, y casualmente, digo, porque lo conozco, porque yo sabía de él, que nunca tenía crédito en la foto ni nada, obviamente yo en la página sí se lo di, aparece también Nicandro Castillo y Roque Castillo, su hermano, como alumnos. Eso Vale. todavía no existe en en la historia de Nicandro Castillo que haya sido alumno de José Pierson. Pero pues ahí estaban con todos sus alumnos, pues ya asumo que sí, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto. ¡Wow! Sí, ahí estaban los dos, Jorge Negrete muy joven y Nicandro. Y Nicandro nos decía justamente de Jorge Negrete, porque ya sabes, la mamá, ¿y cómo era Pedro Infante? ¿Cómo fue la historia? ¿No? A mí siempre me ha dado pena preguntar esas cosas, pero bueno. Pero mi mamá en alguna ocasión le preguntó a Nicandro, oye, ¿cómo era Pedro Infante? Ah, pues sí, muy decente, muy correcto, era muy, ¿cómo decía? Era muy respetuoso, pero como amigo, Jorge Negrete. Nicandro Castillo decía, como amigo, mis respetos para don Jorge Negrete. Él se refería así y eran, Jorge nació en el 11 y Nicandro en el, o sea, 3 años de diferencia, ¿no? 2 años y feria de diferencia, pero se refería como don Jorge Negrete. La autoridad, evidentemente, que asumo más allá de la popularidad como cantante, la autoridad como sindicalista. Sí, sí. A ver, mira, aquí dice Ale, ¿es cierto que el charro era tartamudo? Bueno, el charro Vitia no. El que era tartamudo era Miguel Aceves Mejía. O bueno, no sé si el charro Vitia tartamudeaba, ahí sí no sé. Pues yo no tengo referencia de que el charro haya sido tartamudo. De quien sí tengo referencia es de Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves era, le decían el El tacataca. track. Le quitaron el. Él contaba que a los 35 años en Argentina le quitaron con un tratamiento lo del hipnótico, lo de la tartamudez. Sí, sí, así es, exactamente. Exactamente. Tenemos también una buena anécdota con don Miguel. En el Gran Forum se hizo un festival de música mexicana por Radio Sol. El que estaba en el sindicato de músicos de allá en Tasqueña. Ajá, exactamente. Ok. Ahí en Tasqueña, y iba y don Miguel Sáenz Mejía, iba Jorge Vargas, Julia Palma, nuestra querida hermana Julia Palma, iban las Tranquitas del Norte, iban no me acuerdo quién más, y nosotros. Y nos dijeron, pues es un evento como es multiestelar, pues, van a cantar 3, 4 canciones cuando mucho cada quien. Ah, pues está bien. Nosotros, ¿qué vamos a cantar? Pues vamos a cantar Las Tres Huastecas, Cielo Rojo, lo que más nos identificaba, ¿no? Las Tres Huastecas, Cielo Rojo, La Malagueña, y si piden otra por ahí, vamos a cantar el Hidalguense. Ah, pues perfecto, sale muy bien. Ya nos dicen ustedes, 3 huastecos van después de don Miguel Mejía. Oh, le pues estaba medio difícil, pero bueno, pues hacíamos lo que nos decían, ¿no? Y ya estuvimos platicando con don Miguel y muy amable, siempre fue muy amable con nosotros, muy diligente. Le enseñamos una guapanguera que teníamos, hermano, que había sido o que había tocado Nicandro Castillo. Ya, mi compadre, cómo no, y pues ya con esa referencia nos hicimos muy amigos ahí. Ya, sí, claro que sí, 4 canciones, sí. Se sube a cantar, serán Huastecas, Cielo Rojo, Las Tres Huastecas, Alguense, lo que llevábamos nosotros, y todavía 1 hora más. Ya, don Miguel, ya bájese. Ahorita. Se aventó un show completo de 1 hora, ahí todos nosotros esperando. Obviamente se alargó tantísimo. Y el problema para nosotros fue, pues ya cantó lo que íbamos a cantar nosotros, ni modo de volverlo a cantar. ¿Y ahora qué vamos a cantar? Y pues nos sacó avante el querreque, el Cecilia, todos los sones huastecos, con el violín, la jarana y guapanguera. Con eso salimos adelante. Pero pues, don Miguel, pues, él ni modo de bajarlo del escenario, no era potente, ¿no? Bueno, es que de hecho, fíjate que de Don Miguel, obviamente no me tocó conocerlo, pero siempre he escuchado versiones bien contradictorias entre sí. Unos que lo pintan como un hombre afable, buena onda y demás, y otros más bien un poco envidiosón del escenario. O sea, sí me ha tocado conocer dos vertientes muy disímbolas entre sí de Don Miguel. Pero ahora, mi querido Humberto, eh, yo en el repertorio que les he escuchado, obviamente les he escuchado cosas, por ejemplo, un poquillo ya, el Balajú, por ejemplo, cosas de ese estilo. Uh-huh. ¿Cuándo se amplía por completo su repertorio? Justamente cuando entramos a trabajar a Centro Nocturno. Te hablo del año 91, entramos allá a la pulquería de la Gloria, y obviamente cuando estábamos en Centro Nocturno no podíamos
quedarnos en el mismo repertorio de siempre. Teníamos que entrar, ir abriendo, inclusive en aquel entonces que no tocábamos nada, empezamos a tocar bolero, la canción ranchera. Siempre le pongo entre comillas la canción ranchera por respeto a mi hermano Alberto Ángel el Cuervo, quien no comulgaba con esa acepción. Pero bueno, la canción campirano, que es un vals finalmente, pues la canción ranchera, el bolero, el son jarocho, el corrido, empezamos a tocar. Y hubo un tiempo también que tocamos en un lugar que se llamaba aquí en la colonia de Narvarte, que se llamaba el Abajeño, y ahí tocaban los músicos, con todo mi respeto, al kiri, es decir, al talón, es decir, a mesa por mesa, ¿qué quiere que le cantemos? Cuando empezamos a entrar a ese mundo de centro nocturno o de tocar mesereando, como se dice, es abrir nuestro repertorio. Ya no podemos cantar solamente en las tres huastecas y el hidalguense porque es Nicandro Castillo. No. Tenemos que abrir porque si no nos quedábamos o sin trabajo en el caso de mesa a mesa. No te contratamos si no te sabes volver. No te la sabes. Yo quiero volver porque estoy aquí en este ambiente mexicano y quiero echar un tequila y quiero gritar. Y no te la sabes, no te contrato. Entonces teníamos y tuvimos esa necesidad de nuestro repertorio. Hoy, pues después de tantos años, ya no hacemos centro nocturno porque de entrada ya no hay. Y pues ya los años también a veces nos empezamos a cansar un poco, porque en aquel entonces trabajamos, por ejemplo, en el grupo de miércoles a lunes, descansábamos solamente los martes y trabajábamos de 7 de la noche a 3 de la mañana. Y nosotros también tenemos un defecto, que tenemos una vida, como nosotros decimos, una vida decente, y nos dedicamos a otras cosas. En aquel entonces ya habíamos terminado de estudiar, pero teníamos otros ingresos, estábamos en lugares y había que trabajar. Entonces había veces que nos íbamos en vivo y en la noche nos seguíamos y ya el martes descansábamos y el viernes como que el sábado no trabajábamos y pues ya nos íbamos a un poquito más, ¿no? Pero eso sí que empezamos a ampliar nuestro repertorio, mi estimado. Wow. Oye, o sea, en realidad sí te tocó la última parte importante de la vida nocturna en México, lo cual es muy, muy relevante. Te iba a comentar ahorita que hablas con tanto cariño y con tanta diferencia de Alberto Ángel el Cuervo. Fíjate que a mí me tocó verlo, o sea, verlo en vivo, nunca me tocó saludarlo, o sea, lo llegué a ver muy cerca, de hecho, pero nunca tuve la oportunidad. En algunos, ¿qué te gusta? El año en que murió, de hecho. El año en que murió, de hecho, no sé si recuerdas que participó en el concierto del Auditorio Nacional de 50 años de la OTI. Sí, claro. Entonces, eso lo organiza Aramis Montecristo de las Tertulias, y como yo formo parte de su elenco, obviamente iba a las conferencias y todo esto, y ahí lo conocí. Y fíjate que la única interacción que tuve con el Cuervo fue virtual. Él hacía en vivos de repente en Facebook. Me metí en una ocasión y le hice una pregunta, porque él aparte era un hombre muy culto, que te hablaba del traje de charro, de la charrería, de la música, pero desde un punto de vista histórico y cultural, no tanto como la respuesta que te pueda dar yo de que pues, el traje de charro es muy bonito, ¿no? Él realmente te daba todos los lineamientos, tú era muy, muy experto en esto. Y obviamente estaba hablando en aquella ocasión, no me acuerdo realmente del tema, pero era algo similar. Y yo le pregunté que si podía contar la historia de la canción Sencillamente Nunca, con la que participa él como compositor en la OTI del 77 y que grabó Luis Vivi Hernández. Bueno, que Luis Hernández fue el que la cantó. Y en realidad medio me comentó de la canción y luego ya por inbox le dije que, o sea, ya que acabó en privado, le dije que si podíamos agendar alguna charla. Nada más me dijo que con gusto, pero realmente no se concretó nada. Pero me habría encantado eso, me habría encantado. Y justo, bueno, eso, yo sé que tú sabes, digo, por lo que escucho, lo conociste perfecto, pero a mí me encanta su canción con la que fue, porque de hecho él es el primer ganador de la OTI en la primera edición de la OTI. La gente cree que José José participó en la OTI, no es cierto. En este Festival de la Canción Latina, y como OTI, pues ya fue hasta el 72 cuando estuvo el Cuervo, y que gana con Yo no voy a la guerra, que no la aceptan porque en España
estaba todavía la onda franquista y esta onda, ¿no? Ya. Pero la canción me parece increíble y yo no la había escuchado en la versión del disco y yo buscaba el disco y el disco lo encontré apenas en diciembre de este año. O sea, tiene 5 meses que lo encontré. Es un Orfeón. Con, Eh, con Vivi Hernández. no, no, no. El LP de Yo no voy a la Ah, guerra. Es del oye, 71. ay, fíjate, qué curioso, qué bien. Sí, sí, sí. Y lo oí, está muy bonito el disco, muy fino. Ya lo transcribí, luego te lo voy a mandar si no lo tienes, amigo. Sí, gracias. Y encontré que tiene mucho, justamente ahí el Cuervo, mucha influencia de canciones sudamericanas. Por ejemplo, no me acuerdo muy bien del set, pero me acuerdo que viene una que se llama Mi Casa Nueva, que es una canción de un folclorista argentino que se llama Tito Fernández. Ujú. Y este es un balsecillo y la canta él. Vaya, esa es la versión, su propia versión, muy bonita. Yo no voy a la guerra, que me encanta, un arreglo fastuoso de Roberto Cantoral. Y bueno, básicamente mi gran interés del Cuervo será su interacción con el Vivi Hernández, que son dos personajes muy Ujú. distintos. El Cuervo siempre un hombre culto, siempre un hombre este, bastante centrado, libre de vicios, un hombre muy sano, deportista además. Sí, Con el tiempo conocí, que yo estoy seguro que lo conoces, a Jorge Ibarra, el maestro claro Jorge Ibarra, que sí. y él me contó después que él fue alumno junto con el Cuervo de canto del maestro Amparán. Sí, sí, señor. Yo sinceramente lo desconocía, pero él me lo contó, entonces él sí conocía muy bien al Cuervo. Y a lo que voy, él también se expresa el Cuervo de joven como un joven sano, un joven muy serio, muy protocolario, o sea, un joven de alma vieja de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces me encanta cómo, siendo el Cuervo tan serio y el Vivi tan desenfadado, siendo un rock and rollero, pues cómo logran cómo, cómo hacen este match, esta comunión, para hacer un tema tan increíble. A mí sencillamente nunca genuinamente se me hace una canción esplendorosa y creo que la fusión de estos dos fue apoteótica. Y fíjate que no tengo ese dato de la canción como tal, lo estoy aprendiendo de ti, pero es muy interesante, es muy interesante. Y sí, Alberto bueno, corrimos por ahí nos portamos, hicimos algunas travesuras juntos hace muchos años, pero sí, era un tipo muy deportista. Él era deportista, él jugaba fútbol americano. Y Él fue hacía pesas, me acuerdo. pesas, exactamente. Él fue egresado del Poli, él era médico y era un extraordinario cantante, eh, pintor y escultor. Era un artista que exhibió en Europa. O sea, de verdad, una persona valiosísima, valiosísima. Él escribió un libro que ahorita estaba medio buscando por aquí, que no lo veo, pero bueno, por ahí debe estar, que se llama, ay Dios mío, México de mis recuerdos, algo así. Y inclusive no sé si de hablar un poquito de nosotros, pero ahí se nota justamente aquí está, ya lo vi, se llama México de mis amores. México de mis amores. Y habla de distintos tipos y de distintos géneros de la música mexicana. Habla del guapango y ahí nos echa un poquito la mano a hablar de nosotros. Y y una persona muy, muy, muy valiosa que era de nuestro. Pero bueno, tuve que convivir con él, esos amigos a los que hablas, el programa de radio que transmitía por ABC, fuimos como 3, 4 veces ahí con él, y sí, una gran persona de quien aprendimos mucho. De estas personas, la vida de las que aprendes. Nosotros no somos músicos, no fuimos a la escuela de música. Juan Manolo y yo tomamos algunas clases de vocalización, pero todo lo hemos hecho muy empíricamente y a través de lo que los grandes maestros nos han enseñado, ¿no? Desde nuestros papás. Manolo, lamentablemente perdió a su papá cuando él estaba en la gestación, pero su tío, que es su figura paterna, donde era parte del grupo de mi papá, por eso fue que nos conocimos. Entonces, de Ignacio Luna, de Humberto Meneses Gómez, mi papá, que ya falleció hace muchísimos años, eh, justamente un mes antes de Nicandro Castillo. Yo siempre tengo la idea de que se lo llevó porque pues, no tenía con quién guapanguear por allá arriba y se lo llevó y de ahí pues
en el Castillo, con los Calaveras, con el Ariacuri, con con Alberto Ángel el Cuervo, con Gravioto, con Oscar Chávez. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él en un centro nocturno que se llamaba El Caifán, allá por los años 90. A mí se me hacía muy extraño aquí en la colonia Roma, porque imagínate un restaurante, bar, con escenario teatral, en donde nos sentábamos nosotros, abrimos nosotros los tres huastecos, que es lo de menos, pero después venía un par de horas con sketches, con actores, como don Gilberto Pérez Gallardo, bueno, varios actores, y el propio Oscar Chávez actuando con sketches, políticos o no políticos, y después el show de Oscar Chávez por media, acompañado por Cleofas Ramírez en la guitarra, el, Cleofas Villegas, perdóname, Misael Ramírez en el bajo, y don Pepe González Márquez, su guitarrista de toda la vida, amigo. Un show miércoles, jueves, viernes y sábado. Y había muchos miércoles, jueves, viernes y sábados, que habían dos, pero llegaba el mes y estaba en el auditorio anunciado y estaba abarrotado. Yo decía, ¿por qué no se llena diario aquí el lugar? Que además era un lugar muy chiquito, tendría capacidad para 80 personas, pero no siempre se llenaba. Había veces que sí, se llenaba, pero no siempre. Y yo decía, ¿cómo toda la gente que va a llenar el Auditorio Nacional, 10,000 personas, no se dan el tiempo de ver aquí a 10 metros de distancia, con un espectáculo igual, con su voz, con su presencia, y pues una personalidad impresionante? Él también nos dio la oportunidad, él de la compañía para la que seguimos grabando, Ediciones Pentagrama, y él antes de prueba para grabar en el año 93, pues nos dio el espaldarazo y entramos y con ellos, por cierto, pendientes de una grabación. Y ahorita que volteé, vi la biografía no autorizada de Jorge Negrete, escrita por Diana, que seguramente la conoces. Sí. Déjame ver, lástima que es, pero para nuestros amigos en redes, me voy a permitir, y bueno, para que quizás veas después tú. Aquí está el libro, ahorita que volteé. Y recuerdo que en el centro, en un homenaje por el fallecimiento el aniversario del fallecimiento de Jorge, pues homenaje todavía con el tío Calavera. Y aquí Wow. se ve, se logra ver, ahí está el autógrafo justamente del tío Calaveras con Raúl Prado, don Miguel Bermejo, y Pepe Cruz, que era quintista en aquel entonces, y aquí, obviamente, pues la firma de la autora, de Diana Negrete. Entonces, Wow. los tres, el tío Calaveras, y arriba está la firma de Raulito, y de don Miguel, y hasta abajo está Pepe Cruz, aquí abajo está Pepe Cruz. Entonces, son de estas cosas que uno tiene, que mantiene y que le gustan porque es uno fan. Pero mira, creo que la parte, bueno, no sé si compartas opinión, pero en mi caso creo que lo más bonito de estar en esta onda musical es justamente las experiencias que te va dando la vida y el conocer a veces de manera circunstancial a personajes que admiraste o que tienes la noción de quién es y decir, wow, estoy con esta persona, es algo muy, muy chévere. Y en tu caso que conociste a gente realmente de un peso muy grande, hombre, que Sí, tengas el privilegio de contar esa historia es algo es, fabuloso. eso es consecuencia, pues obviamente de que estás en el medio y sobre todo de la edad. Es una cosa que pues yo lamento mucho para gente muy joven como tú, como el historiador, que muy jóvenes, y que pues por esas circunstancias no tuvieron la oportunidad de conocer a esta gente, pero a mí me sorprende, me place y me siento muy satisfecho de que gente como ustedes, tú en lo particular, de, tengan tanto conocimiento de la música de antes. Hoy me encontré en Facebook, en Instagram, creo que es un chavo, digo, en su descripción, al parecer nació en 2004, yo este, tan ¿Quién, seguro de ello. David? Es- Se llama David, tú lo David. sigues. Te voy a contar la historia de él. Bueno, no me la sé, no me sé su historia, pero sí lo conocí en persona. Fíjate que él, su abuelito de él, Uh -huh.
era un hombre también como muy fan de este tipo de cosas. Y cuando pasas mucho tiempo con tus abuelos y todo esto, pues ya sabes que les agarras un poquito de la influencia, ¿no? Lo que me contaste hace rato y lo que yo también te puedo decir, yo, todo esto es mi mamá que me metió como mucha música encima, ¿no? Pero bueno, en el caso de él, pues obviamente, así como nosotros, tú en el área del Huapango, yo en las cosas que hago, o sea, como que nos obsesionamos de alguna forma con lo que nos gusta. Y él entonces llegó con uno que de hecho también fue maestro mío hace muchos años, que fue, o que sigue siendo, perdón, Armando Pous. Armando Pous es, de todos los que yo conozco, el máximo coleccionista de 78. Él tiene, no, mira, no te sé decir cuánto, pero sí te puedo decir que le dio en comodato a la Fonoteca Nacional 40,000 discos de 78 RPM. O sea, ese es un mundo de discos de 78, ¿no? Y sabe muchísimo. Su onda de él justamente son los 78. Él, claro, sabe de música en general, pero los suyos son los 78. Y a este chico eso le encanta. Y justo hoy subió este un fragmento que creo que sí lo viste, de una película de Guti Cárdenas que hizo en 1931. Claro, La dama, la dama. envidiado. Ay, Ya se me olvidó la película, resultó intrascendente. algo así. Que yo, o sea, yo sabía la referencia de la película, pero nunca la había visto, nunca, y mucho menos, o sea, hoy que vi por primera vez a Guti Cárdenas en video fue, Sí. o sea, no daba crédito. Pero lo que voy, en agosto del año pasado, Pose cumplió 80 Ujú. años y le hicieron un evento en Fonoteca Nacional, ya que pues él ha donado mucho y él es de alguna manera, pues una de los pilares de la fonoteca en realidad, ¿no? Y llegó este chico, llegó ahí David y lo conocí en persona, un chavo pues mira, yo no, obviamente no puedes juzgar a todos con la misma tijera, pero yo creo que todos los que traemos esta onda de la cultura antigua y todo eso, en general somos gente sana, ¿sabes? Yo pienso eso, porque Claro, lo que vivimos son cosas que no apoyan tantas cosas negativas que hay hoy día, ¿no? Y entonces este chico es igual, como súper relajado, muy clavado en la cultura y todo esto. Entonces es un muy buen chico y efectivamente es muy jovencito, tiene 21 años, me parece, algo así. sí, 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 yo vi su referencia 21 en 2004, válgame Dios, muy joven. Y créeme que a mí, porque en algún tiempo, justamente en los años 70, como te platicaba, a mi papá decía, pues es que esta música está olvidada, ya nadie la toca, ya nadie la va a seguir tocando, y es muy triste. Y por ahí en alguna ocasión donde se presentaron ellos, llegó unos chavitos en el poli, justamente preparatorianos, y querían aprender a tocar, mi papá les enseñó, y hoy uno de ellos, Luis Muñoz, pues es maestro y lo catalogó como un gran maestro de guapango. Entonces la huella que dejó mi papá en aquel entonces siguió a través de este Luis, que es un gran amigo de nosotros de toda la vida, y en la parte, sobre todo de conocimiento musical, ustedes como jóvenes, créanme que a mí híjole, como que con la satisfacción y la tranquilidad de que esto sigue. Y como bien dices, yo creo que todo por ahí en algún lugar leí un niño que al que le das un instrumento nunca va a agarrar un arma. Y eso es una verdad totalmente real, ¿no? Hay en el ámbito musical podremos ser muy... Bueno, bueno, A ver, ahí estoy. ya te escucho. Ya estoy. No, es que conecté el teléfono porque se está cargando la pila. Ah, ok. Pero en el mundo musical, sobre todo por todas las tentaciones a las que puedes estar sujeto, podemos ser algo traviesos, pero realmente somos gente de bien, somos gente que buscamos una estabilidad emocional. Siempre busca esa estabilidad emocional porque el artista, tiende a perderla muchas veces por la emoción, por el exceso de emoción, pero invariablemente aquella persona que está inmiscuida en la música, no tengo la menor duda, es gente de bien, es gente buena, es gente valiosa, y es algo que a mí, esa deuda sí me la quedo para mi
como parte de mi generación, porque yo esperaría que para los jóvenes, para los niños, para los jóvenes, jóvenes como tú inclusive, este, debió haber sido, debieron haber tenido más herramientas a la mano para poder conocer la música, para poder conocer el arte, para poder conocer la literatura, para poder conocer muchas cosas. Lamentablemente todo eso se ha perdido por otras cuestiones, bueno, y mencionarlas, pero sí es importante que al menos en nuestro ámbito familiar podamos transmitir a nuestras generaciones que vienen detrás todo este tipo de valores, ¿no? De la música, de la literatura, de la cultura, del tener una conciencia crítica, de que no hagas lo que te digan que tienes que hacer, que tú hagas lo que quieres hacer porque sabes o porque te inquieta conocer. Pero pues a mí me da muchísimo gusto conocerte, conocer a David, a Néstor, también un chavo que es muy, muy aguzado en sus comentarios, y con eso, ay Dios mío, como que es un remanso en aguas turbulentas. Ustedes son ese remanso. No, caray, hermano, muchas gracias. Mira, antes de despedirnos, me encantaría hacerte una pregunta que, que ahorita que me lo contaste me generó mucha curiosidad. Me contaste que tu primer disco lo grabaron en los 80. ¿Sí? O sea, todavía te tocó grabar en formato análogo. Así es, en vinil. Y ahora que estás grabando, bueno, ahora que grabas ya en formato digital, como se graba ahora, ¿qué te gusta más? O sea, para ti, ¿qué experiencia era más agradable o ha sido más agradable a la hora de grabar? ¿Cuando grababas en los estudios de esa época o ahora? Pues mira, honestamente, eh, hay una gran diferencia en cuanto a las posibilidades tecnológicas que hoy tienes. Hoy puedes ponchar y volverlo a hacer a partir de hasta donde lo hiciste bien y cometiste el error, y puedes copiar y pegar y mil cosas que se pueden hacer hoy que te facilitan mucho la vida, ¿no? Yo siempre he sido, a pesar de ya haber vivido muchos años, he sido muy apegado a la tecnología, me gusta mucho la tecnología y todo eso me gusta, eh, se me hace muy, muy padre, muy bueno. Pero hay un detalle que sí pongo en tela de juicio, porque en aquel entonces cuando grabábamos casi en directo, grabamos primero las pistas, pero las pistas en directo. Yo que tocaba el requinto estaba en un estudio al lado y mis hermanos el de al lado. Nos escuchaban por el, ¿no? Y lo que hacíamos era tocar sin cantar. Esa era la pista, pero era de principio a fin. Entonces, esa parte, siento que sí, con la tecnología de hoy, puede estar sujeta a perder la sensibilidad. Y en un dado caso, pues, te equivocas, pero no es tan notorio, puede pasar porque hoy en día ya no se permite ninguna. En aquel entonces que grabamos así, pues sí, hay 80,000 errores, pero estaba la emotividad de estar juntos tocando, sin cantar. Y para nosotros que no somos músicos, se nos dificultaba aún más porque el músico pues cuenta, la música es una matemática, entonces el músico cuenta, sin problema son 5 compases y paso a la siguiente nota. Nosotros era estar pensando que estábamos cantando los tres, entonces nos complicaba un poco más, repetíamos a veces una canción más de lo debido, pero bueno, ya quedaba la pista, ahora sí vamos a meter a cantar. Y también la idea era cantar de principio a fin. No era lo correcto porque en aquel entonces ya se podía pues editar, pero lo hicimos así. De hecho, grabamos en un día, 24 horas. Eso es, hoy en día, inclusive con toda la tecnología que hay, es poco recomendable, o más bien nada recomendable para tener un producto de calidad. Pero así lo hicimos, entonces nos comía el tiempo del estudio, lo hicimos, ¿no? Eso sería la diferencia y la remembranza de la sensibilidad. Que mira, yo personalmente pienso pienso que gran parte de la magia que había era que cuando grababas, justo como dices, que grabas casi en directo, logras esta comunión con tus compañeros, con tus compañeros de grupo, me refiero a eso, Uh-huh. y le das un cuerpo especial a la grabación, un sentimiento especial que no es tan, que a lo mejor cuando lo haces hoy en día, que cada quien graba su parte y los van pegando y todo muy exacto a través de un metrónomo digital, Uh-huh. a lo mejor sí suena muy perfecto, pero pierde esa calidez, pierde
esencia orgánica que te da cuando grabas junto con alguien, ¿no? Yo al menos lo percibo de esa Sí, forma. sí, pues, no olvidemos que hay, si no me equivoco, en Noche Plateada, con Pedro Infante, en la grabación de Pedro Infante, un guitarronazo que se le va al guitarronero ahí quedó grabado. Ya con el tiempo la han querido ahí limpiar para que quede, pero pues en el disco LP que tengo se oye el ¡pam! Te quiero más que a mi vida y mi vida es para ti. ¡Pam! Se oye ahí el acorde mal dado por parte del guitarronero. Es un error, pero es un error que te hace decir que quien está tocando es un ser humano, no una máquina. Hoy en día gasta la máquina lo hace, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues metes la secuencia y se acabó. Entonces, sale, como bien dices, sale perfecto, pero pues sí, siento que se le quita un poco lo emotivo, lo humano. Y pues siempre lo humano, pues es este tema de guión o de elogio. Justamente, bueno, primero que nada, déjame mandarle un saludo a mi ahijada y sobrina mía que nos está viendo. Tiene 10 años y mira que nos está Oh, viendo, así es que eso me parece muy lindo porque, digo, es muy pequeña y el hecho de que nos escuche es algo que generalmente me gusta mucho. claro, saludos. Te quería comentar, yo grabé un disco el año pasado, no hace 2 años, o el pasado, no, el año pasado, que se llama Mademoiselle, y hay Ujú. una canción que grabé, que te propongo, de Sandro, se le hicieron arreglos, y justamente mi productor me dijo, oye, mira, la canción está muy padre, pero, ¿qué te parece si no la hacemos, o sea, no hacemos las cosas separadas, si lo hacemos todo junto, a lo mejor no va a tener la exactitud del metrónomo, pero siento que le va a dar más calor. Y obviamente yo le dije que sí, porque claramente él sabe de eso más que yo. Ya. Entonces, la verdad me encantó el resultado, o sea, como dices, o como te dices de rato, ¿no? A lo mejor no es tan perfecto, pero se siente humano. Me encantó como lo referiste de rato, ¿no? Se ve que lo está haciendo un ser humano y eso es esta parte no tangible, pero sí sensible. Me parece que como artista es la que te va llenando. El decir, mira, yo lo que estaba haciendo en el estudio en ese momento. Exactamente. Ese es un tema importante, ¿no? Ahorita me recuerdas una anécdota que tuvimos cuando grabamos un disco que se llama El Necio, hace muchos años. Este, grabamos justamente la canción de Nicandro, Sueño. Sueño. El que escuche mi cantar dirá que estoy muy contento. La grabamos y se quedaron sorprendidos los ingenieros del estudio, nuestro productor. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué? Lo que pasa es que íbamos a una velocidad, los tres, tocando los instrumentos, y de repente bajábamos la velocidad y luego la volvíamos a retomar. Es que eso no es correcto, está mal, eso no debe ser así. ¿Por qué? Como bien dices, no estamos en metrónomo, pero bajábamos la velocidad, pero lo curioso es que lo hacíamos al mismo tiempo los tres y regresábamos al mismo tiempo. Y así quedó grabada, ¿eh? Si tú la escuchas ahí en cualquier plataforma, escuchas que de repente bajamos la velocidad y volvemos a la original. Eso no es correcto, nos dijeron, pero nos comentaron, lo vamos a dejar justamente por eso, como un dato de que son ustedes, de que así tocan ustedes, como seres humanos, y pues la emoción o la desemoción nos lleva a moldear nuestra intensidad, tanto en el cantar como en el tocar, en nuestro caso, ¿no? Y así se quedó grabado. Ese tipo de cosas, pues hoy no pueden ocurrir, no deben de ser, ¿no? O sea, vamos como soldaditos. Ahí va. Por ejemplo, hay algo que a mí no me gusta como cantante, eh, de usar mucho el metrónomo, porque el arreglista se centra justamente en eso, en su arreglo, y que todo vaya perfecto. Si van a ser 50 compases, van a ser 50 compases bien medidos y ya. Pero el intérprete, el cantante, cuando empieza a cantar, puede, dependiendo de la canción, del momento, de la emotividad, de mil cosas, retrasarse un poquito, acelerarse, sentir la canción, que con un metrónomo no te lo permite. Tienes que terminar la frase, la letra, justamente en el compás en el que está marcado y empezar en la siguiente. Por ejemplo, yo también soy muy admirador de José José, le daban esa manga ancha a él y lo puedes escuchar sobre todo en sus primeras grabaciones, que se podía alargar, regresaba, bajaba, subía y volvía a caer.
Entonces, todo ese tipo de circunstancias hoy en día se ha perdido mucho. Tú escuchas, por ejemplo, a un Alejandro Fernández que con todo respeto, extraordinaria voz, un extraordinario cantante, pero de repente lo siento muy limitado por el arreglo. El arreglo tiene que ser así y no se explaya más allá, inclusive como lo hacía su papá. Entonces, son detalles que si bien se van perfeccionando, pues nunca el ser humano ha sido perfecto, ni lo va a ser. Entonces, y la música es humana, siempre, siempre. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Pues quiero agradecerte primero que nada tu disponibilidad, tu tiempo y tu apertura para poder platicarnos, para conocer un poquito más de tu historia. Sinceramente, yo tenía mucho tiempo, ves que te había dicho, a ver qué día se nos hace platicar y todo, y mira, hoy de la manera más random posible salió. Entonces, de verdad, amigo, con el corazón en la mano, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para echar un rato de Al plática. contrario, te agradezco muchísimo, Abraham. Sigues contando con toda mi admiración por esa labor que haces de difusión y de conocimiento. O sea, yo te empiezo a platicar porque es parte de lo que viví, pero sé que tú lo sabes. Y eso, créeme que para mí, para gente como yo que hemos bregado sobre esto durante es algo muy, muy satisfactorio. Te felicito mucho por tu labor y pues te sigo siguiendo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Pues a todos los que vieron el live, muchas gracias. Si me permites, mi querido amigo, voy a tomarme el atrevimiento de normalmente no lo subo, pero creo que es bastante importante, entonces lo voy a subir a YouTube para que la gente también lo pueda ver. Bueno, obviamente si me permites hacerlo. Claro que sí. Y pues nada, te agradezco mucho a todos los que vieron y que van a verlo después. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Amigo, sigue con los éxitos, sigue sobre todo con ese amor por lo que haces, que es lo que mejor sabor de boca me ha dejado esta charla. El escucharte tan apasionado, tan profesional, que son dos cosas que parece igual, pero no es lo mismo y tú tienes las dos. Así es que, mi querido amigo, gracias de verdad. Un abrazo bien fuerte. A todos, muchas gracias. Y pues nada, un último comentario antes de irnos, amigo. Pues nada, nada, nada como la música tradicional mexicana. Concuerdo. Amigos, cuídense mucho. Gracias por estar y nos vemos para la próxima.